Amados hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Les enviamos un saludo muy, pero muy caluroso desde aquí, desde la ciudad de Guadalajara hasta allá, hasta Los Ángeles, y a todos aquellos lugares que hacen posible estarnos mirando nuestra transmisión. Bueno, queremos también enviar un saludo especial al pastor José Gómez, a su iglesia y allá a la iglesia también de Panorama City, y a todos los hermanos, para todos los hermanos y amigos que puedan ver esta transmisión. Les enviamos un saludo muy fraternal de parte de la Iglesia Ministerio Llamada Final, Centro Cristiano Familiar de aquí de la ciudad de Guadalajara. Estamos ubicados nosotros en el municipio de Tlaquepaque. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y para nosotros es una gran bendición poder poder transmitir, ¿verdad?, por este medio y así poder hacer llegar también la palabra del Señor a todos aquellos lugares donde sea posible. Pues en esta hermosa hora queremos con la ayuda del Señor poder exponer un poquito de la palabra del Señor y así que podamos ser edificados los unos con los otros. Pues en esta hora le voy a invitar que vaya conmigo a la carta a los Efesios. En Efesios capítulo 5 y en el versículo 14 estaremos centrando el pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón para así con la ayuda del Espíritu Santo poder trasladarlo hasta su corazón y hasta la comodidad de su hogar o a la comodidad de su celular ahí, de su tablet, de su computadora. En Efesios capítulo 5 y versículo 14, quiero centrar un poquito la enseñanza en lo que el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Éfeso. Fíjense que en esta ocasión veo a la luz de la escritura que el apóstol Pablo está muy, pero muy preocupado del andar de la iglesia, de cómo debe de caminar verdaderamente el Hijo de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios, ¿verdad? Y tenemos que tener un caminar diferente al caminar de los hijos del mundo. Entonces, Efesios capítulo 5 y versículo 14, dice la escritura, leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y dice la palabra, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tener cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seas necio, sino entendido cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disilusiones, sino sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, yo veo en la Escritura que el apóstol Pablo, en esa gran preocupación que tiene por la iglesia de Éfeso, llega con un mensaje exhortando a los hermanos a que despierten. Entonces, yo le quisiera hacer una pregunta antes de entrar en el tema. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo está usted en este tiempo? ¿Está despierto o está dormido? Otra pregunta más es, ¿cómo está usted aprovechando el tiempo? ¿O en qué está aprovechando su tiempo? Conociendo que los días son malos. Y de verdad, mire, cada día que estamos viviendo, no es que los días sean malos en realidad. El hombre ha hecho malos los días de su diario vivir terrenalmente. Para usted y para mí, los días o el día que Dios nos da, tendríamos que disfrutarlo con esa excelencia, así como el Padre nos los da ese día tan hermoso, un día glorioso, un día de bendición, pues así debería de ser cada día en nuestra vida y en la vida de todas las personas. Pero Pablo llega entonces a la iglesia de Éfesos llevando una exhortación, viendo la condición de la iglesia. Tal vez no sea la condición de usted, igual a la de la iglesia de Éfeso. Éfeso quiere decir que estaba durmiendo
Porque Pablo llega y les dice, por esta razón dice, despierta. Quiere decir que ellos estaban dormidos, estaban dormidos. Y una persona cuando está durmiendo o está dormida, no tiene noción del tiempo que puede estar pasando en el transcurso de ese sueño que tiene la persona. Si nosotros como cristianos estamos durmiendo en la iglesia, no vamos a tener noción del tiempo en el cual estamos viviendo. Los tiempos son malos y los días son peligrosos cada día. La iglesia debe de estar despierta, la iglesia debe de estar de pie, la iglesia debe de estar encendida en estos últimos tiempos, esperando ansiosamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero le pregunto, ¿cómo está usted? ¿Está despierto o está dormido? ¿O qué está haciendo para mantenerse despierto? Porque hay muchas formas, fíjese que secularmente nosotros a veces cuando andamos con un poquito de sueño, nos despertamos con un poco de sueño, tenemos siempre una cierta costumbre de decirle a alguien o nosotros mismos hacerlo, decirnos vamos a tomar un cafecito para despertar, porque me siento medio adormilado. ¿Verdad? Tomamos el café y sentimos que ese café nos despierta. Bueno, ¿qué está tomando usted para despertar? Para que tenga noción del tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Qué está haciendo usted para mantenerse despierto? Porque el chiste no es solamente despertar y conocer el tiempo. El punto de la enseñanza es que nosotros estemos despiertos, conociendo el tiempo en el cual estamos viviendo, sabiendo, como le dije hace un momento, como le repito, sabiendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo, y si la iglesia está dormida, si la iglesia no está despierta, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con la iglesia que está durmiendo entre los muertos? Porque el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos para que te alumbre o te ilumine Cristo. La iglesia fue llamada a ser la luz del mundo, pero si la iglesia está dormida, hermano, quiere decir que es una iglesia que está en tinieblas. El tiempo es malo, le digo, y tenemos que conocer nosotros muy bien los tiempos, como aquella tribu de Isaacar, dice que ellos eran hombres entendidos que conocían los tiempos. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay dos tipos de tiempo. Un tiempo es el tiempo Kairos, otro tiempo es el tiempo Cronos, y tenemos que saber nosotros en qué tiempo estamos viviendo, porque el Señor tiene un tiempo en su reloj, tiene un tiempo marcado para la venida del Señor Jesucristo. La iglesia tiene que tener el discernimiento de los tiempos en que estamos viviendo, porque el tiempo del Señor está cercano a la venida de Cristo, y nosotros tenemos que estar percibiendo ese tiempo de esa venida. Pero la iglesia, le digo, debe de estar despierta, debe de estar de pie, debe de estar velando, debe de estar esperando ansiosamente la venida de Cristo. Entonces vemos que la condición de Éfeso se encontraba en una condición terrible, hermano. Pablo llega con una exhortación entonces al corazón de la iglesia, hablándole de que es tiempo de despertar, es tiempo de levantarse de entre los muertos, es tiempo de conocer el tiempo en que estamos viviendo. En el versículo 15, el apóstol Pablo les dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Imagínense usted la palabra que Pablo llevó a esa iglesia. Esta palabra, para mí, para mi persona, es una palabra que tiene una exhortación, no solamente una exhortación, una reprensión, porque la iglesia estaba caminando, entonces no caminaba con la sabiduría de Dios, estaba caminando como insensata aquella iglesia,
¿verdad? El caminar de ella no era un caminar sabio. La iglesia de hoy en día, hermano, nosotros tenemos que caminar con la sabiduría de Dios y con el temor de Dios, sabiendo que cada paso que damos nosotros hacia adelante nos estamos acercando a la meta, nos estamos acercando al tiempo kairos de Dios, donde la manifestación de nuestro Señor Jesucristo está pronto a la puerta. Por eso, ¿cómo está caminando usted o para dónde está caminando usted como iglesia? ¿Será que la iglesia está caminando hacia la meta? ¿Será que la iglesia en estos últimos tiempos está caminando a la deriva como un barco en medio de alta mar cuando pierde la brújula, que no sabe para dónde ir? ¿Será que la iglesia no tiene todavía en mente a dónde quiere llegar en realidad? Usted y yo tenemos que guiar nuestros pasos, hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, con la sabiduría que Dios nos ha dado. Es tiempo de que la iglesia avance en medio de estos tiempos difíciles. La iglesia no tiene por qué detenerse. La iglesia no tiene por qué estancarse. La iglesia no tiene por qué estar dormida. La iglesia tiene que estar despierta, caminando hacia la meta, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo les dice a ellos: por tanto, tengan cuidado cómo están caminando. No pueden caminar como necios, no pueden caminar como insensatos, no pueden caminar a la deriva. Nosotros tenemos una meta bien trazada y tenemos que llegar a esa meta, pero sabiendo que somos más que vencedores. No llegar a la meta como derrotados, no llegar a la meta como entristecidos, sino llegar a la meta con el gozo que tenemos, que Jesucristo ha puesto en nuestros corazones. Entonces, es necesario muchas veces nosotros meditar, es necesario muchas veces voltear nosotros hasta la izquierda o a la derecha o mirar hacia atrás, pero nunca dejando de mirar hacia enfrente para donde vamos caminando nosotros. A veces nosotros hacemos mucha alegoría de lo que es la iglesia primitiva del principio, de cómo aquella iglesia, hermano, hizo tantas cosas tan maravillosas, cómo aquellos hombres y mujeres fueron usados de una manera extraordinaria, la iglesia del principio. Pero aquella iglesia, hermano, yo lo que puedo ver a la luz de la Escritura en el libro de los Hechos, lo que puedo ver en ella es que fue una iglesia que se mantuvo despierta, fue una iglesia que estaba de pie, fue una iglesia que estaba caminando hacia la meta, fue una iglesia que tenía propósito aquí en la tierra y tenía una visión bien clara de lo que el Señor Jesucristo les había enseñado a ellos. A nosotros nos está enseñando la palabra del Señor Jesucristo, tenemos la ayuda del Espíritu Santo y no estamos caminando como aquella iglesia. Solamente los recuerdos han quedado y el testimonio de aquella iglesia que caminó en unidad, que caminó, hermano, con una visión bien clara y que hicieron grandes señales y prodigios con aquellos hombres que fueron usados por Dios en aquellos tiempos. Y en estos tiempos también hay muchos hombres de Dios, hay muchas mujeres de Dios, pero no estamos haciendo la realidad, no estamos haciendo lo que hizo aquella iglesia. Entonces, algo está pasando. El punto de la enseñanza entonces es: tenemos que despertar, tenemos que voltear, sí, para atrás, pero para ver qué fue lo que le hizo la iglesia aquella, cómo caminó aquella iglesia, cómo se mantuvo aquella iglesia en medio de la persecución, en medio de que el sufrimiento que ellos tenían, hermano, de los encarcelamientos, golpes y azotes que pasaron aquellos hombres. Pero la iglesia se mantuvo despierta, la iglesia se mantuvo encendida, la iglesia caminó como verdaderamente Jesús deseaba que caminara aquella iglesia, porque es la iglesia ejemplar que tenemos nosotros, ¿verdad? Esa iglesia que el Señor Jesucristo fundó con aquellos hombres. Pero aquellos hombres entonces caminaban como sabios,
Ve qué importante es entonces que nosotros caminemos como sabios y entendidos con la palabra de Dios, entendidos en los tiempos. Aquella iglesia sabía que la venida de Cristo estaba cerca y ellos esperaban ansiosamente esa venida y estaban apresurando su caminar predicando el Evangelio de Cristo a toda criatura y a toda persona. Es tiempo de que la iglesia nos levantemos también con ese mismo deseo, con esa misma visión y empecemos a predicar a Jesucristo por todas partes, caminando con nuestra fe hacia adelante y puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por ejemplo, ¿cómo estamos aprovechando el tiempo? Le hacía esa pregunta, ¿en qué está aprovechando su tiempo? Estamos por culminar este año que Dios nos ha dado la bendición de vivir a todos en este año. Estamos por terminarlo. Nos quedan pocos días ya para entrar a otro año. Los propósitos que usted se hizo este año que pasó, las metas que usted se trazó para llegarlas, usted logró llegar a esa meta, el propósito que usted planificó, de verdad, sí lo logró realizar en su vida. Y si no logró realizar sus metas, sus sueños que tenía en este año, es tiempo entonces de antes de salir al año que nosotros meditemos y nos fijemos hacia atrás para ver qué fue lo que hicimos mal o cómo aprovechamos nuestro tiempo, dónde desperdiciamos nuestro tiempo o en qué ocupamos nuestro tiempo, si las cosas que nosotros estábamos haciendo son cosas de beneficio, son aquellas cosas que edifican nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia. ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué no pudimos lograr lo que nos habíamos trazado nosotros en este año? Nos quedan pocos días, le digo, para entrar a un año nuevo. Es tiempo entonces de despertar. Es tiempo entonces de ver cómo caminamos y en dónde fue que nosotros fallamos. Y por eso no hemos logrado lo que teníamos planificado, porque no aprovechamos mal el tiempo que vivimos. Tal vez nos la pasamos más quejándonos, tal vez nos la pasamos más reprochando, tal vez nos la pasamos nosotros, ¿verdad? Solamente nosotros teniendo quejas los unos con los otros, pero no aprovechamos el tiempo en las cosas que nos convienen, en las cosas que edifican nuestra vida. Hay muchas personas que usted sabe, siempre el dicho es de la persona, es que no tengo tiempo. Pero si Dios, igual que a usted y a mí, Dios nos da 365 días al año, Dios nos da 12 meses, cada día tiene 24 horas para que nosotros sepamos muy bien cómo aprovechar nuestro tiempo, cómo administrar ese tiempo que Dios nos da. ¿Sabe dónde está el problema de todas las cosas? ¿Por qué el tiempo no nos ajusta y por qué no lo aprovechamos? Porque nosotros no le damos el tiempo a Dios que Él se merece. Dios es primero, Él es antes que todas las cosas. Nuestro tiempo, para que nos rinda a nosotros y nos sea de bendición, nosotros tenemos que darle nuestro tiempo a Dios. Cada persona individualmente tiene que darle su tiempo a Dios. Cada familia tiene que ser enseñada a darle el tiempo a Dios. Y cuando estemos en la presencia de Dios, delante de Dios, nosotros tenemos que aprovechar muy bien el tiempo. Muchas personas van a la iglesia, pero no aprovechan el tiempo. Aprovechan el tiempo para su propio beneficio. Algunos van buscando con quién platicar, con quién tener amistades. Otros van buscando a ver a quién ver o a ver quién les debe. Otros van buscando, ¿verdad?, verdaderamente en aprovechar el tiempo. El tiempo que Dios nos da, hermano, de verdad es muy corto. La Biblia dice que por causa del pecado,
los tiempos o el tiempo del hombre, el vivir del hombre fue acortado sus años. Tenemos poquito tiempo, pero el tiempo que tenemos de vida, ¿verdad? Tenemos que aprovecharlo al máximo en la presencia de Dios, al máximo en nuestro hogar, al máximo en nuestra familia, al máximo con nuestros hijos y al máximo con nuestra esposa. Tenemos que aprovechar nuestro tiempo. Entonces, sabiendo que estos días son muy malos allá afuera, nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. Aunque las personas digan que los días son malos, nosotros podemos declarar en el nombre de Jesucristo que los días son buenos y que el día que Dios nos ha dado es una bendición para poder disfrutar nosotros a lo máximo en la presencia de Dios. Ese es el día. Entonces, el día que Dios ha hecho es el día que Dios ha preparado como hoy para que lo aprovechemos nosotros. Hay muchas personas que lo aprovechan para su propio beneficio. Hay muchos que lo aprovechan yendo a un gimnasio, hay muchos que lo aprovechan, ¿verdad?, haciendo algún deporte. Hay muchas personas que lo aprovechan, ¿verdad?, haciendo negocios. Y así casi la mayoría de las personas aprovechan ese tiempo, el tiempo que Dios les da, para su propio beneficio, pero se olvidan que Dios también, ¿verdad?, quiere tener una intimidad, un tiempo con nosotros para que nosotros seamos edificados, fortalecidos espiritualmente, para cuando vengan esos días malos nosotros estemos preparados. Tenemos que estar preparados porque el reloj del Señor está a punto también de parar y Él sigue caminando ahorita y todos los días se tienen que manifestar. Cuando hablamos de los tiempos es hermoso hablar de los tiempos. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, así como los días de Sodoma y de Gomorra, así como los tiempos que pasaron en Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos viviendo esos tiempos, ya los estamos viviendo. ¿Será que la iglesia ya se dio cuenta que estamos viviendo en ese tiempo? ¿Será que la iglesia ya se dio cuenta que la venida del Señor Jesucristo está a la puerta? ¿No será que el Señor Jesucristo está como en aquella iglesia de Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Aquella iglesia que el Señor le estaba tocando la puerta y no le abría. Y no conoce la iglesia que Jesús está tocando, que el Espíritu Santo está tocando la puerta del corazón de cada uno de nosotros y nosotros hemos cerrado esa puerta porque no conocemos el tiempo de su visitación. Israel no conoció el tiempo de la visitación del Señor Jesucristo. ¿No era que la iglesia de hoy se ha afanado, se ha atareado en aquellas tareas que tienen en el diario vivir y se han alejado del Señor y por eso no están aprovechando el tiempo? Aprovechan el tiempo, le digo, en las cosas personales, pero no estamos aprovechando el tiempo en las cosas que nos van a servir para un futuro. Entonces, tenemos que caminar como sabios. El insensato es aquel, ¿verdad?, que no le importa lo que esté pasando alrededor de él, no le importa lo que digan ni lo que se oiga, ¿verdad? Él lo que quiere es vivir su vida y vivir su tiempo como a él le plazca, olvidándose que hay un tiempo marcado en el reloj del Señor, en el kairos del Señor. Hay un tiempo especial y es el tiempo que estamos esperando nosotros, el tiempo de la segunda venida de Cristo. Tenemos que aprovechar el tiempo nosotros. El versículo entonces 17 nos dice, así pues no seáis necios, sino dice, entended cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? La voluntad de Dios es, dice la Escritura, que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y puedan de verdad conocer al Señor Jesucristo, ¿verdad?, como al único Señor y Salvador. ¿Cómo lo vamos a conocer a Jesús? ¿Cómo vamos a conocer las riquezas que hay encerradas en el Señor Jesucristo? Dando un tiempo nosotros a la lectura, dando un tiempo a la comunión con el Espíritu Santo, dándole un tiempo especial a Dios cada día para tener una relación, una comunicación con Él de padre a hijo. Entonces así es como nosotros
Vamos a ser hombres, mujeres también entendidas y sabias, que vamos a conocer qué hay en el corazón de Dios y cuál es el deseo de Dios para con nosotros, sus hijos. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, de verdad tenía una profunda, pero una profunda, ¿verdad? Necesidad de llegar a la iglesia de Éfesos y explicarles para que ellos no perdieran el tiempo en las cosas que no convenían. ¿Se recuerda usted aquella exhortación que llegó el apóstol Pablo con su discípulo amado que era Timoteo, y le dijo: Timoteo, pues ¿qué está pasando contigo? He visto que has descuidado las cosas necesarias para tu vida espiritual. Te has ocupado, al parecer le dice, te estás ocupando por ahí en hacer ejercicios o deportes, y le dice el apóstol, el ejercicio corporal, Timoteo, para nada te aprovecha. Más bien ejercítate en las cosas que son para la piedad, las cosas que yo te enseñé. Ejercítate o aprovéchate en la lectura, en la enseñanza, para que así puedas también enseñar a otros. Cuando descuidamos entonces nosotros las cosas, hermano, que son de beneficio para nuestra vida, descuidamos nuestra propia vida espiritual y no podemos enseñar o edificar a otros con la escritura, ni podemos hablarles de los tiempos si nosotros estamos dormidos. Pablo entonces dice ahí en el versículo 18, no os embriaguéis con vino, porque el vino trae desilusiones. ¿Se puede imaginar usted cómo estaba la condición entonces de Éfeso para que Pablo llegara con una enseñanza de esta jerarquía, de este tipo, y decirles a ellos: ¿en qué están aprovechando el tiempo? ¿Están aprovechando el tiempo embriagándose? ¿Están ustedes aprovechando el tiempo entonces tomando vino? ¿Qué no saben ustedes que el vino trae muchas desilusiones, tristezas, verdad, decepciones y amarguras? ¿Por qué no aprovechan el tiempo siendo llenos del Espíritu Santo? Bueno, el tiempo es corto, hermano, y yo le quiero dejar esto en su corazón. ¿Por qué no aprovechamos el tiempo que Dios nos ha dado en la presencia de Dios? ¿Por qué no aprovechamos el tiempo siendo llenos del Espíritu Santo? Pidiéndole al Señor que nos llene de su presencia, que nos llene de su Santo Espíritu. Vamos a hacer una oración así bien corta y le pedimos al Señor, ¿verdad?, que Él nos bendiga y que nos llene de su Espíritu Santo. Padre Dios, yo te doy muchas gracias por este tiempo que tú me has dado. Lo he aprovechado, Señor, para poder ser un transmisor de tu palabra a todos aquellos que nos están viendo a través de este medio. Lo que pido, Señor, es en oración, es que el Señor, cada uno de nosotros, Señor, usted nos dé la sabiduría para caminar como sabios y entendidos y aprovechar el tiempo, Señor, al máximo, sabiendo que su venida está cerca, sabiendo que necesitamos, Señor, ser llenos de su Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, no sabe cuánto anhelamos ser llenos de su presencia, no sabe cuánto deseamos ser transformados con su gloria hermosa, no sabe cuánto estamos esperando esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aprovechemos el tiempo en la presencia de Dios. Invite a otros que aprovechen ese tiempo. Si ve que alguien está caminando sin sabiduría, pues usted va a ser el medio que Dios va a usar para que ese hombre, esa mujer, ese joven pueda aprovechar su tiempo. Que Dios les bendiga, que Dios les prospere, que Dios extienda su brazo de bendición y derrame sobre ustedes cada día de esa gloria hermosa, de esa gracia maravillosa y de esa unción preciosa de su Espíritu Santo. Les amamos en el amor del Señor. Bendiciones, amados hermanos.